Es verdad que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia, como dicen muchos protestantes. Quédense conmigo hasta el final de este video para obtener respuesta, pero les advierto, es muy fácil atacar a la Iglesia en un renglón y con ese rengloncito mucha gente puede perder la fe, pero pocos se van a querer quedar un poco más de 10 minutos para aclarar esta pregunta, y eso que me quedaría cortico con 10 minutos. Vamos a ponernos en contexto. Cuando muchas veces yo escucho este tipo de ataques contra la iglesia, se me viene el demonio a la mente. ¿Por qué? Ustedes recuerdan el libro del Génesis, cuando llega la serpiente allá al paraíso y le dice a Eva, con que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Lindo, hermoso, ¿no? Y doña Eva le responde, no, don Sata, podemos comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol que está en la mitad, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir sin remedio. Eso es mentira. Lo que pasa es que Dios está celoso de ustedes y sabe que el día que ustedes coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y van a ser conocedores del bien y del mal y van a ser como dioses. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo el ataque del maligno comienza con una mentira, enseguida la sustenta de otra forma, y cuando ellos comen de ese árbol y desobedecen a Dios, ¿qué es lo que viene? Efectivamente, una muerte. Así, hoy en día muchísimos cristianos no católicos utilizan descaradamente estas argucias del enemigo para atacar indiscriminadamente a la iglesia, sacando un montón de cosas de su contexto. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente en aquella época? Pues estamos hablando que entre el siglo I y el XV no existía la imprenta, para comenzar. Entonces es bueno uno tener este contexto para saber responder a este tipo de cosas. Las traducciones y el acceso a la Biblia era una cuestión que no era sencilla. ¿Por qué? Porque las Biblias había que escribirlas a mano y el principal idioma en el que se escribían eran griego, arameo, también hablamos del latín, la Vulgata de San Jerónimo, etcétera, etcétera. Entonces, traducir una Biblia a mano requería de muchísimos años. Fuera de eso, la población era analfabeta, la gente no sabía leer. La iglesia no prohíbe leer la Biblia, pero su acceso estaba limitado precisamente por varios factores, cuestión de tiempo, costo y el tema de la alfabetización en la gente. De manera que la mejor forma de transmitir la palabra de Dios era mediante sermones, el arte sacro y la catequesis. La Biblia se leía en comunidad a través de las Eucaristías y en los monasterios. Pero viene la Reforma Protestante en el siglo XVI y cambia el contexto de las tradiciones que venían escribiéndose, de las traducciones, la Biblia en latín, la Vulgata, etc. Y comienza a llevarlas a lenguas vernáculas. ¿Y qué pasa? En ese momento que comienza a traducirse la Biblia en otros idiomas, comienzan a haber algunos errores de traducción. Esas traducciones erróneas a veces incluían notas críticas en contra de las doctrinas católicas, como por ejemplo el purgatorio, la autoridad del Papa, etcétera, etcétera. La respuesta católica a esta situación en el Concilio de Trento entre el 1545 y 1563 fue reafirmar la Vulgata, la versión en latín, como la Biblia o la inscripción o la traducción oficial de la iglesia, que tenía la iglesia el poder y la autoridad para interpretar. Por lo tanto, vuelvo y digo, la iglesia no prohibió leer la Biblia, pero sí reguló las traducciones no autorizadas. Qué cosa tan diferente, para evitar interpretaciones consideradas como heréticas. Para nosotros no es extraño que a lo largo de la historia de la iglesia
han habido algunas personas que han puesto en tela de juicio algunas cosas de la fe de la iglesia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la herejía del arrianismo, el nestorianismo, etcétera, etcétera, que por ejemplo una de ellas ponía en duda el tema de que hubiese consustancialidad en la presencia de Cristo en la tierra. Algunos decían que Jesús no era sino humano, otros separaban la naturaleza humana de la divina, etc. ¿Qué es lo que viene la iglesia a decir? Que Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. El índice de los libros prohibidos en el año 1564 y 1966, el motivo, el Papa Pablo IV publicó el Index Librorum Prohibitorum, es decir, en 1559, para combatir la herejía protestante. No prohibían la Biblia en general, pero sí traducciones no católicas, por ejemplo, las versiones de Lutero y las ediciones sin notas aprobadas por la Iglesia. Excepciones, traducciones católicas como la de San Jerónimo en latín o la de Fray Luis de León español, siglo XVI, eran permitidas. En 1757 el Papa Benedicto XIV permitió traducciones a lenguas vernáculas si tenían la aprobación de la Iglesia. Entonces, quiero que sepan, mis queridos hermanos, que esta información que yo estoy compartiendo con ustedes la saqué de una inteligencia artificial, un chat de inteligencia artificial, procurando que fuera información neutral, no tanto a favor del católico ni en contra del protestante, sino más bien algo neutral. Entonces, hubo una prohibición real, mitos versus realidad. No hubo una prohibición universal de leer la Biblia, pero sí restricciones a traducciones no autorizadas durante la Contrarreforma entre los siglos VI y VIII. En países protestantes se difundió la idea de que la iglesia escondía la Biblia, pero esto fue más un choque ideológico que una prohibición literal. Vuelvo y digo, ahí es donde viene el demonio a actuar a través de algunas personas. Con que la Iglesia Católica les prohibió leer la Biblia. No, señores, podemos leer la Biblia si es que sabemos leer. Lo que no podemos leer son aquellas traducciones no oficiales que se alejan de la verdad de los textos que han sido traducidos de manera oficial por la Iglesia. Y recuerden lo que estoy diciendo, generalmente esas traducciones contenían algunos errores precisamente para ir en contra de algunas prácticas católicas. Ejemplos históricos. En España, la Inquisición requisaba Biblias protestantes, pero no las católicas. En el siglo XIX, el Papa León XIII, en 1893, promovió el estudio bíblico con la encíclica Providentissimus Deus. ¿Por qué persiste entonces este mito de que la iglesia prohibía leer la Biblia? Confusión entre control y prohibición. Una cosa es controlar cuál es la verdadera versión de la Biblia que se debe leer y cuáles son las versiones que no son oficiales y tienen errores en su traducción. Entonces, después de la Reforma, algunos grupos protestantes usaron este argumento para criticar al catolicismo, pero recuerden, en ese tiempo lo que más reinaba era en el analfabetismo. La mayoría no sabía leer, no por prohibición, sino por falta de educación. Hay un cambio interesante en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. La Constitución Dogmática de Verbum afirma: la Iglesia anima a los católicos a leer la Biblia y promovió traducciones modernas con notas aprobadas. En conclusión, la Iglesia Católica nunca prohibió leer la Biblia, pero sí controló su interpretación y traducciones en textos de crisis doctrinal como la Reforma.
La idea de una prohibición de la lectura de la Sagrada Escritura es un mito que surge de malentendidos históricos y controversias interconfesionales. Es decir, ¿a quienes les interesaba hacer quedar mal a la iglesia? A los protestantes. ¿Qué decían ellos? No, es que la iglesia está prohibiendo leer la Biblia. No está prohibiendo leer la Biblia. Está prohibiendo leer las versiones traducidas con errores que van en contra de algunas enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a mirar algunos otros elementos interesantes para comprender también por qué era limitada la lectura de la Biblia en aquella época. Vamos a contextualizar un poquito mejor el tema, ya que hay algunos elementos que se nos escapan. Por ejemplo, para tener en cuenta, fuera de que las personas eran analfabetas y muchas no sabían leer, entonces nos vamos a encontrar con un elemento como que los materiales, las pieles para escribir, etcétera, quienes transcribían. Para transcribir una Biblia se podrían tardar alrededor de unos 3 años, más o menos. Si era con ilustraciones, más años todavía. Total, que no cualquier persona podría costear el mandar a hacer una escritura, una Biblia, porque le iba a costar muchísima plata, muchísimo. Es como usted hoy en día quererse comprar un avión o una flota de aviones, o sea, es imposible. Entonces, ante esta situación, las existencias que habían de Biblias eran muy pocas. Y a veces algunas de esas pocas Biblias que habían, algunas personas tenían la mala costumbre de robárselas. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la iglesia? Encadenar las Biblias en algunos sitios para que las personas que quisieran o tuvieran la capacidad de leer lo pudieran hacer allí, en el ambón o en el lugar donde estaba la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente se llevaba la Biblia, no la volvía a traer o se la robaban y la iglesia no podía estar perdiendo 3 años mientras se volvía a escribir una nueva versión de la Escritura para poder seguirle enseñando a la gente. Entonces, miren que son temas delicados que muchas veces no se tienen en cuenta por parte de estas personas que de alguna manera no tienen este contexto, no tienen esta formación, y para ellos es mucho más fácil, mucho más sencillo decir o repetir un mito o repetir una mentira. La Iglesia Católica prohibía leer la Biblia, y vienen muchas personas hoy en día con ese cuento que todavía se lo tragan entero en su ignorancia y se creen esta mentira aumentada, como son los combos de muchos protestantes, que son combos agrandados, por ejemplo, como el hecho de la Inquisición, que será un tema que después tocar a profundidad, pero pues simplemente les pongo en contexto. Habían personas en la época de la Inquisición que preferían ser juzgados por el tribunal de la Santa Inquisición porque tenían más garantías, tenían posibilidades de defenderse, que cuando eran presentados ante otros tribunales. Y para que lo vayan también teniendo allí y lo pongan a buscar si quieren en inteligencia artificial también. La Inquisición protestante, esa sí que fue sanguinaria, y esa no tenía las posibilidades de defensa que tenía la Inquisición católica. Para que no nos dejemos meter el dedo a la boca, para que no nos dejemos enrollar, embaucar, engañar. Y además, porque les digo una cosa, lo que yo les estoy leyendo aquí se los leo de un chat de inteligencia artificial que está obrando de manera neutral, porque ustedes van a leer la historia por parte de un protestante que odia a la iglesia y obviamente va a seguir sosteniendo sus mentiras porque es lo que les conviene a ellos. A ellos no les conviene que se sepa la verdad. Queridos hermanos, me disculpan si me alargo un poquito, pero entonces qué bueno que nosotros podamos comprender que definitivamente la iglesia nunca prohibió la lectura de la palabra de Dios, que tenían espacios de lectura donde la gente podía ir, escuchar y entender la Sagrada Escritura,
Y además de eso, ante el analfabetismo, que las personas no sabían leer, también surge la pedagogía de las imágenes, no como una propuesta de adoración, como dice por ahí un fulanito, jovencito él, que dice, en tal año la iglesia instituyó tal cosa, el culto a la Virgen, en tal año la iglesia inventó el papado, en tal año la iglesia tal cosa, y en una de esas menciona que la iglesia prohibió la Biblia. Para que no se dejen confundir, mis queridos hermanos, y se pongan en cintura ustedes y pongan en cintura a aquellas personas que andan como el demonio, vociferando mentiras y combos agrandados en contra de la iglesia. Eso no lo podemos permitir. No vaya a leer textos católicos. Si quiere, vaya y pregúntele a la inteligencia artificial para que se dé cuenta. Repito, estoy leyendo no un texto católico, sino una investigación que le propuse a la inteligencia artificial, a un chat, para que me respondiera a estas preguntas, y eso es lo que les estoy diciendo a ustedes. Queda más cosa acá en el tintero, pero voy a leer solamente esta. ¿Cómo accedía el pueblo a la Biblia? A través de una forma oral. El 95% de la población era analfabeta en la Edad Media, y la Biblia se transmitía mediante sermones en latín y luego traducidos oralmente. A través del arte religioso, como son los vitrales, las pinturas y las esculturas. No se está promoviendo imágenes para adoración, se están proponiendo para la evangelización. Incluso el mismo Martín Lutero decía, las imágenes son el evangelio de los pobres. Y también misterios y dramas litúrgicos, obras teatrales sobre pasajes bíblicos. Entonces, a través de estos vitrales, a través de estas imágenes religiosas, las personas escuchaban la historia a través de esa imagen. Este era San Pedro, ¿y qué pasó con San Pedro? Que era discípulo de Jesús, este era San Pablo, ¿y qué pasó con San Pablo? Era discípulo, y entonces explicaban, y las personas al ver la imagen recordaban la historia. Mis queridos hermanos, repito, por amor de Dios, no nos dejemos engañar por aquellos protestantes malintencionados que utilizan las argucias, las marañas y las mentiras del demonio para querer confundir a los demás. Cuando tú escuches a alguien, verifica quién está hablando, con qué intenciones está hablando, cuál es su objetivo al momento del hablar. Si sus intenciones son malas y está hablando mal en contra de otros, queridos hermanos, de una vez apague y no siga metido en ese cuento, porque es una persona resentida que está queriéndote alejar de la verdad. Espero, mis queridos hermanos, que me hayan aguantado el voltaje hasta acá. Omití muchas cosas que la inteligencia artificial me colocó, pero si ustedes quieren ir por su propia cuenta, por ejemplo en este caso al chat de DevCheck, y preguntarle, ¿es verdad que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia? Por favor, deme un contexto histórico y real sobre esta situación de la Iglesia Católica. Y allí les va a sacar parte de lo que yo les estoy sacando en este momento. Pregunten cosas claves. ¿Cuál era la condición de aquellos años, en aquellas épocas? ¿Por qué habían este tipo de situaciones y restricciones para leer la palabra de Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Y van a encontrarse con lo que les estoy diciendo. Repito, no es un autor católico ni tampoco un protestante, es una investigación de una inteligencia artificial, y eso es lo que les estoy presentando. Queridos hermanos, gracias por haber estado compartiendo con nosotros este mensaje. Espero que sea de muchísima luz y muchísima bendición para ustedes. Les pido que por favor lo compartan con otras personas que ustedes sepan que tengan algunas confusiones en la fe, para que vengan a este canal, se suscriban, me sigan y activen la campana de notificaciones para acceder a más contenido como este. Por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.